con tantos temas relevantes, muy relevantes, que aglutine de alguna manera tantos elementos importantes que hacen al presente y futuro de todo el país. Así que vamos a empezar con una serie de repercusiones. Y en este caso vamos a saludar, Pau, al doctor Alfrido Vítolo, que es un reconocido abogado constitucionalista a nivel nacional, que por supuesto tiene la amabilidad de comunicarse a esta hora con nosotros. Doctor Vítolo, muchísimas gracias por este contacto con Ahora Mediodía. Bienvenido. No, ¿qué tal, Sonia, Paola? Un gusto estar con ustedes, al menos así virtualmente. Exacto, y se lo agradecemos. Bueno, doctor Vítolo, en principio, ¿qué reflexión le merece este anuncio hecho por el presidente? Un poco nos interesa que el común de la gente, que por ahí no está tan cerca de las leyes, de las cuestiones jurídicas, tengan en su conocimiento los alcances y si esto está bien, está mal, ¿cómo lo lee usted? A ver, yo creo que no es más que lo que anunció el presidente en su campaña electoral y lo que prometió en su discurso inaugural. O sea, el tema acá es la forma. Es un documento enorme, tiene más de 80 páginas y cada página se abre en realidad a una cantidad enorme de otras reglas, porque esto va a necesitar una cantidad de normas, de normas más bajas que vayan implementando cada una de estas cosas y que importa un cambio sustancial en todo el funcionamiento de la relación entre el Estado y los particulares. Claramente el objetivo del presidente está cumplido. La discusión que se da acá es si esto debió hacerse por decreto o por ley. Y en este sentido, el tema es, en un país normal, en situaciones normales, debió haber sido una ley. No me cabe ninguna duda de esto. El tema acá es que desde hace mucho tiempo, y particularmente a partir de la reforma del 94, los argentinos convivimos con un instrumento que se llama decreto de necesidad y urgencia. La reforma del 94 de la Constitución incorporó estos decretos como una herramienta en situaciones urgentes que no permiten seguir los trámites ordinarios. Entonces la pregunta acá en definitiva es, ¿estaban dadas estas circunstancias extraordinarias que llevaron a que el presidente optara por la lógica del decreto de necesidad de urgencia? A mí me parece que si tomamos en cuenta los antecedentes de la Argentina, sí, siempre que ha habido situaciones de emergencia, los presidentes actuaron por vía de decreto. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem, lo hizo Macri, lo hizo Cristina Fernández, lo hizo Alberto Fernández y lo hizo Néstor Kirchner. Así que, y lo hizo inclusive de la Rúa y Duhalde. Con lo cual, a mí me sorprende, porque si hacemos un análisis muy estricto, las reglas de Menem, de Alfonsín, el plan austral de Alfonsín, el cambio de moneda de Menem, o sea, la especificación de Menem, la emergencia económica de la Rúa, la emergencia económica de Duhalde, los cambios a la economía de la época de Néstor Kirchner, las regulaciones de pandemia de Alberto Fernández, todas fueron declaradas por decreto de necesidad de urgencia. O sea, y la jurisprudencia fue muy benévola con esta declaración. Pero aquellos, en un término estricto, aquellos decretos modificaban la cantidad de normativa vigente como lo intenta modificar este decreto de necesidad de urgencia de Milei, o trabajaban temas más puntuales. No tantas, pero trabajaban muchas cosas. O sea, acá el problema es la regla que fijó la Corte en un caso hace mucho tiempo, en el año 99, el caso Berrocchi, es que las circunstancias particulares lleven a pensar que la urgencia de las medidas no puedan tomarse el tiempo razonable que el Congreso debe tomarse para tratar estas medidas. Y ahí me da la sensación de que este es el argumento que plantea el decreto, diciendo, no tenemos tiempo para hacer todo esto, este proceso tan radical de modificación en el Congreso puede demorar años, lo hacemos acá y lo sometemos al Congreso para que el Congreso lo determine. O sea, hay un sistema para que el Congreso controle la legalidad de este decreto.
O sea, no es un sistema vacío, no queda acá. Doctor, la consulta, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir de la Corte, también la Corte, por allá por el año 2010, dijo que el DNU debe ser excepcional y su uso por parte del Poder Ejecutivo debe ser limitado. Un simple ejemplo, digamos, para que podamos entender, Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted. A ver, para que podamos entender que uno... Si usted me pregunta en el aire, sí. O sea, si me pregunta así en abstracto, sí. yo le digo que todo esto tiene que pasar por ley. Claro. Y que el decreto tiene que ser... Pero casualmente la argumentación que trae el decreto, o sea, el decreto tiene 7 páginas de fundamentación de esto, justifica, explica, uno podrá compartirlo o no, esa es otra historia. Sí, claro. Pero justifica las razones de urgencia que lo llevan a soslayar al Congreso. Y ahí le consulto, sí. Por ejemplo, ¿cuál es la urgencia en la derogación de la ley de tierra o cuál es la urgencia en la derogación de la ley del fuego? Bueno, el planteo que surge del decreto, por lo menos, o sea, no estoy justificando lo que dice, sino explicando lo que dice el decreto, es que son reglas que frenan el accionar de la economía y que se requiere que se pongan en marcha todas juntas. Este es el argumento. Después quedará para el análisis más detallado realmente. Yo creo que la ley de tierra, personalmente creo que la ley de tierra es inconstitucional, en mi opinión personal, pero la ley de manejo del fuego no la conozco, así que no podría opinar nada de ella. Pero el argumento es el argumento, esto tiene que ser un shock global y general, no puede ser hecho por partes. Y este es el fundamento a partir del cual usa el decreto. Después quedará para el Congreso en oportunidad de tratarlo. Esto conforme a la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene que presentarle esto al Congreso dentro de los próximos 10 días y el Congreso debe de inmediato abocarse a tratar el tema. Lo que sí es cierto, y esto es un elemento que también hay que tener en cuenta, es que la ley 26.122, que es una ley que se dictó en la época de la presidenta Cristina Fernández, y una ley que la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional consideran que es inconstitucional, señala que mientras el DNU no sea rechazado por las dos cámaras, el DNU se mantiene vigente. A mí me sorprende que muchos de los que critican estas normas son los que defendieron el dictado de DNU en situaciones parecidas. Este es un poco el tema. Yo hago un llamado a la coherencia en este aspecto. Si criticamos todo, lo critiquemos, y que si lo dejamos pasar, lo dejemos pasar. Pero lo cierto es que es una herramienta que el constituyente ha previsto, pero es, como usted decía recién, excepcionales. Están dada la excepcionalidad, esta es la discusión. Claro. Doctor, por último, muy breve, porque queremos, la verdad, tener repercusiones de distintos lugares y de distintos protagonistas. Si alguien hace una acción judicial contra este DNU, ¿cómo cree usted que podría ser su vigencia o no dentro de la justicia, digamos? Sí. No, primero quien quiera plantear algo va a tener que argumentar un interés legítimo, o sea, va a tener que argumentar en qué le pega directamente el decreto, ¿no? Claramente puede haber alguien que diga no me gusta el aumento de la cuota de la prepaga, podría ser un caso. O del trabajo. Todavía no se sabe si va a aumentar la prepaga, ¿no? O alguien que en el juicio laboral argumente que la indemnización doble por falta de registración sea inválida. Y ahí en ese caso serán los jueces, con efecto en el caso concreto, el que determinen la validez o no. Y esta es parte del sistema. El sistema de control judicial es el sistema que elegimos para controlar la acción de nuestros gobernantes. Perfecto. Y me parece perfecto que pase. ¿A su criterio es constitucional? Porque esta es la discusión que se viene después. ¿El DNU por ser DNU o el DNU en sus contenidos? Porque son dos cosas distintas. Yo diría por su contenido. Yo creo que por su contenido puede haber alguna cosa que esté justita. Todavía no terminé de leerlo. Leo, tiene 85 páginas. Hay algunas cosas que lo leí por arriba. Hay algunas cosas que me hacen un poquito de ruido. Otras creo que son correctas desde lo político. Pero en cuanto a la oportunidad y al método utilizado, si bien en términos estrictos podría ser cuestionable, la jurisprudencia creo que da la razón a la utilización del sistema. ¿Qué pasa si una sola cámara lo aprueba, doctor? Si una sola cámara lo aprueba, pasa en función de la ley 26.122, se mantiene vigente el DNU.
Bien, perfecto. Bueno, doctor Alfredo Vítolo, reconocido abogado constitucionalista, muchísimas gracias, bueno, por su participación. Gracias a ustedes y a disposición cuando tengan ganas. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Seguiremos nosotros, por supuesto, en un ratito con más repercusiones de distintas áreas y con distintos protagonistas. Exactamente. Ahora vamos a compartir la palabra del vocero presidencial que hizo una comunicación hace horas. Sí. Entendemos que el problema de la Argentina radica en 100 años, nosotros lo resumimos en 100 años de decadencia, y por supuesto que dentro de esa decadencia había cuestiones más urgentes para atacar, como era el tema del déficit fiscal, que creemos que es el principal o uno de los principales problemas que motiva todo el resto de los desastres económicos que han devenido en la Argentina en la historia económica reciente y no tanto. De allí el paquete de medidas urgentes que se aplicaron hace unos días, que mencioné yo acá, que anuncié yo acá y que anunció también el ministro Caputo, quien ha dado vastas explicaciones del detalle de esas medidas. Y además entendemos que Argentina está envuelta en una maraña de regulaciones y de trabas en leyes, en normativas, en regulaciones que traban o le pusieron freno hace mucho tiempo a la Argentina en materia de desarrollo, de crecimiento y de futuro. Y el DNU tiene el objetivo de efectivamente empezar a desarmar esa maraña de cuestiones que le ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos ha hecho, por supuesto, daño a todos. Argentina es un país que hace muchísimos años que no crece, hace una década al menos que no crece, hace una década que no genera empleo, tenemos un 15% menos de PBI per cápita, de riqueza per cápita, que desde el 2011. Está muy a la vista que Argentina está detenida en este no crecimiento que en definitiva significa cada vez más pobreza y cada vez más subdesarrollo. Y vamos a seguir con más repercusiones, con más posturas de lo que significa para